Hola amigas y amigos de Animales Literarios, bienvenidos a nuestro programa. Estamos con el poeta, ensayista y editor Felipe Moncada, acá desde la ciudad de Talca. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, pues, gracias. Feliz aquí de estar entre los animales en el zoológico literario. En la selva literaria. Bueno, gracias por recibirnos acá en tu hogar y en esta hermosa sala, ¿cierto?, dedicada a los libros. Aquí tú te sientas a escribir, a leer, tu espacio. Sí, aquí está la biblioteca personal, más o menos los libros que he arrastrado durante los viajes, pues, y la vida de estudiante, y todos los que fui juntando en el camino, encontraron aquí un rebozo. Vivieron mucho tiempo en cajas de cartón estos libros, de un lado a otro. Y por allá tengo lo que es ya el trabajo nuestro con la editorial. Son libros de la editorial Inovigalistas. Inovigalistas, exacto. Claro, ahí ya tengo un editorial que tiene ya 12 años más o menos. 9, me decía. 13 años tenemos. 13 años. 13 años, vamos a cumplir 14 el año que viene. Casi adolescente. Claro, y llevamos algo como de 106 libros publicados en este tiempo. Eso entre poesía, narrativa, ensayo. Exactamente, en esos tres géneros nos movemos. Y en narrativa, con todas sus variantes, cuento, novela, crónica, memoria. Ya, referencial, como te mencioné. Claro, referencial. Y en ensayo también, ensayo ligado con todos los temas etnográficos, del mundo rural o del mundo o de la historia. Tenemos un convenio con el Departamento de Historia de la Universidad de Valparaíso, donde vamos a sacar otros títulos. Y también con literatura, también ensayística relacionada con literatura. Claro, donde el foco central es lo literario, los autores, las obras. Exacto. Y poesía, que es nuestro fuerte, porque con poesía nosotros comenzamos la editorial. Aquí recién te estaba mostrando el primer libro. Lo voy a mostrar acá a los amigos. Vuelo, ¿cierto? Claro. Que hay una particularidad que no aparece el nombre del autor ni en la portada ni tampoco. Recién llega a aparecer el nombre aquí en el colofón. En el colofón, o ni siquiera. No, ni siquiera este fue un libro completamente anónimo de Rodrigo Arroyo. Ah, no, aquí está. Ahí está el nombre del autor. Ahí está el nombre del autor. Sí, pero era una estética limpia, así. Era un poco también una reacción a la época. Nosotros empezamos el 2009, en un momento en que había ya una explosión de editoriales independientes. Porque a nosotros nos parecía que también esa explosión de editores también iba un poco de la mano con el autobombo de los mismos escritores, en el sentido de inflar la figura del escritor. Claro, hay que pensar que en los 90 pasó eso y los escritores fueron muy taquilleros y también ganaron mucho dinero a partir de esas primeras editoriales que llegaron de Argentina, por ejemplo. Claro, y bueno, y nosotros como estábamos en Valparaíso quisimos plantear un poco una cosa como de entre comillas, sorprender un poco al lector o despistarlo, en el sentido de que no tuviera referencias para entrar al texto. Porque lo que comentábamos hace poco, que generalmente uno entra a un libro ya con una cierta referencia, como que ya entra con un molde, porque leíste una crítica, porque leíste el prólogo, conoce al autor, y uno... Pero ¿qué pasa cuando uno se enfrenta a algo de lo que desconoce totalmente? Entonces ahí tiene que actuar el propio criterio del lector desde cero, y ese juego nos parecía interesante. Ya, ¿hay algún eco ahí a lo que dice Roland Barthes, por ejemplo, con la muerte del autor? ¿O solamente una reacción contra este autobombo noventero? Sí, es una reacción a lo mediático, sí, porque Barthes yo creo que va un poco más a la literatura, ¿cierto? A cómo se concibe el texto, a desprenderse de ciertos lastres, pero esto era más que nada desprenderse del lastre mediático del libro. ¿Cachai? Así empezamos, pero no seguimos así, fuimos cambiando, hemos ido evolucionando, dando información de autores, porque muchas veces hay libros que sí lo ameritan, libros que son antológicos, o que son libros de ensayo, o ciertas narrativas que requieren un contexto. Pero poesía empezamos de esta manera y ha sido nuestro mira, justo me acaba de llegar el último libro de poesía de la edición Inovigalista, Invierno Nuclear. También Bruno Renato es un autor que está en Alemania ahora, pero que es originario de acá de Valdivia. Y perfecto. Hijo de poetas, de Bruno Serrano y Gedi Navarro, los tremendos poetas de Valdivia. Mira, un hijo de dos poetas, wow, o sea, difícil
Difícil enfrentarse a eso también. Para él, En el me silencio. imagino que sí, po. Oye, ¿y cómo te enfrentas tú a un libro, por ejemplo, cuando te toca editarlo? ¿Por dónde empiezas, digamos, ahí a entrar en ese libro? ¿Entras directo o te vas así como por los laditos? Armando un poquito por acá, otro poquito por allá. ¿Cómo lo haces? Bueno, al momento de recibir un inédito, uno primero lo que hace es leerlo. Mira, no sé si necesariamente sea leerlo completo, así al detalle. Hay muchas cosas que con una vista general, panorámica, uno puede darse cuenta de ciertas reiteraciones o de cierto rumbo, y también uno proponer ahí algunas modificaciones. También está la parte puntual del texto, así de la revisión sistemática, ortográfica, etcétera, redacción. Claro, los pronombres, todo eso. Claro, esa parte como de la cocina fina. Técnica. Pero yo creo que lo más importante es como la parte del montaje del libro, del orden de los capítulos, de los epígrafes, del título, de la coherencia del cuerpo total del libro. Eso tiene mucho de arquitectura o de montaje cinematográfico también. Claro, es una... Ver cómo ordenar estas partes. Cómo ordenar esas partes. Tiene harto de función creativa también eso. Porque es más o menos como tú lo vas a plantear para que un lector que viene desde afuera entre en esa temática. Tú puedes desarrollar una temática muy linealmente, ¿cierto? Como sin misterios, por decirlo así, o generar posibles caminos de lectura para que no sea tan evidente el tema a desarrollar. Pero bueno, es todo un tema eso del montaje del libro, y ahí uno ya va dialogando con el autor o con la autora. Si es que le interesa tu visión, si es que le parece que tu visión es un aporte, porque también puede ser que te digan que en realidad... Claro, ¿cómo te enfrentas tú a los autores? Yo creo que es complicado, porque siempre hay muchos que están llenos de ego, entonces que tú les digas, oye, cambia esto, toma este rumbo quizá, o piensa en esto. Sí, mira, no ha pasado bastante poco de tener conflicto con autores, y también con mucha gente que tiene muy clara su libro, que lo quiere de una manera, que dice que tiene un diseño listo, que tiene la portada listo. Ya a ese tipo de personas no entramos en un diálogo literario, en realidad, sino que en un diálogo, un apoyo comercial para que él lleve a cabo su libro, y ya no lo hacemos por el catálogo de Novicalista, sino que lo hacemos como por externo, por otro sello. Claro, ahora cuando uno también se entrega su libro a un editor, obviamente tiene que entrar en el juego de saber recibir bien lo que se le va a decir. O sea. Claro, entrar en un diálogo, porque de eso se trata, y al menos eso es lo que a nosotros nos motiva. Hay una autoría, una obra, y nosotros como editores, y de eso se genera una conversación, y eso influye un poco en la elaboración final del producto. Tampoco vamos a cambiar el libro, Claro. ¿sí? Pero sí algo ocurre que delinea mucho la obra, y ese proceso es interesante y se da de distinta manera con distintos autores, dependiendo de la ganas de dialogar que tenga el autor. el autor. Entonces ahí nosotros discriminamos un poco si es que trabajamos o no. Oye, en cuanto a tu historia de vida, tú naces en Chiloé, ¿cierto? Sí. ¿Llegas a Talca ya a estudiar al liceo o un poco antes? Mira, nosotros nos vinimos de Chiloé en el año 78, si mal no recuerdo. Ahí yo tenía casi 5 años, llegamos a Linares. Ah, llegaste a En Linares. Linares viví un par de años porque mi abuelo materno y mi abuela materna son de Linares. No. O llegaron a Linares. Mi abuelo en realidad llegó de Croacia a Punta Arenas, y él finalmente llegó a ir rebotando hasta Linares. Y mi abuela era de La vuelta acá. que se dio. Claro, y mi abuela era de Purepto, de acá adentro, de Valenzuela. Entonces en algún momento de la existencia se reunieron y llegaron a Linares, pues, y ahí desarrollaron su vida, su hijo, y nosotros llegamos un poco ahí al amparo de ellos en esos años que estaban bien difíciles. Y ahí llegamos a Talca acá, yo diría que el 80 quizás, 79, ahí a la escuela 5 a empezar a tercero básico.
Ah, llegaste a tercero básico. Claro. Y ahí hasta cuarto medio. En el liceo Abate Molina y en el liceo de 13 también, que pasé un año estudiando ahí. Ya, y en esa época tú ya escribías, ya tenías esta inquietud por la literatura, o eso ya llega antes. Sí, la lectura empieza en el liceo fuerte. Primero en la casa siempre hubieron libros. Libros no tantos, pero siempre hubo una cantidad pequeña de libros. Y era otra época también, porque no había distracciones como ahora. Este va a ser como discurso de viejo, así. Antes las cosas eran mejores, Claro. eran distintas. Pero en la práctica había un puro canal de televisión, pues imagínate. Estaba solamente televisión nacional. Y si querías ver el canal del Angelito había que hacer una antena. Entonces no existía el teléfono. El tiempo se dividía entre el juego con los otros niños y el guardarse temprano, porque también empezaron en ese tiempo las protestas, los apagones, los cadenazos, un tiempo igual duro. Tu infancia ligada a la dictadura. Claro, inevitablemente, aunque uno no lo quisiera. En esa especie de edad media que era Talca, porque el tiempo retrocedió. Entonces uno escuchaba pasar carretas por las calles, vivíamos ahí cerca del... Todavía no existía el CREA, era el Alonso Oriente, hacían la feria ahí. Entonces era como vivir mucho en otra época, y ahí la lectura tenía otra importancia, diría yo. Claro, te mostraba otros mundos, podías salir de ese lugar quizás así tan agreste o... Sí, o carente también de oportunidades, de futuros diferentes. Y en el liceo ya se fortalece el tema de la lectura, ahí gracias a la biblioteca que hay en el liceo Abate Molina. Hay una biblioteca pública que está ahí por la vuelta. Sí, por la 5 Oriente. Claro, sí. Y ahí me hice socio y ahí comencé a leer y empezó toda esta historia. O sea, esa biblioteca en gran parte tiene la culpa. No sé si la conociste, era muy antigua, era como la biblioteca de Harry Potter, así con estantería alta y unas señoras de delantales azules que subían unas escaleras por allá de acá. Sí, alcancé a conocerla. Bueno, y después ya vienen los estudios universitarios, tú eres profesor de física y de matemáticas. Claro, sí. ¿Cierto? Sí. ¿Y cómo llegas a ser editor? Sí, mira, los caminos son bien extraños. ¿O por qué no estudiaste literatura, por ejemplo? No sé. Sí, mira, eso lo tengo claro. Me gustaba mucho leer en la enseñanza media. Harto, leía, viajaba a Santiago, a San Diego a conseguir libros, aquí en la librería Mitzi trataba de comprar, en la feria. Sí. Tampoco éramos de muchos recursos en la casa, pero sí había un respeto por la inquietud. Han sido caros también. Claro. Entonces, era un tiempo de mucha efervescencia política y yo participaba de algunos colectivos políticos ahí en aquella época, hacíamos algún tipo de acción. Entonces tú conversabas con mucha gente y un poco el lenguaje de la ciencia social me empezó como a asfixiar, me empezó como a producir que era como un lenguaje muy relativo, era como que había mucho sofismo. Porque cualquiera podía tomar cualquier punto de vista y defenderlo, con un poco de astucia y un poco de manejo de palabras. Claro. Entonces como que esa imprecisión... Ya, y ahí decidiste abrazar un poco ya un poco lo concreto, la exactitud. Un lenguaje más exacto, que en ese momento me llamó la atención. Como cuando una ecuación grande la empieza a simplificar hasta que te queda una expresión pequeña que sin embargo contiene todo lo que quería decir esa expresión grande. Pasa mucho con la poesía. Ya, tú más o menos vas creando así, desde algo macro a llegar a la síntesis. Claro, sí. Pero es distinto, ponte tú en otra área. En la prosa, a veces justamente el brillo de la prosa es ese irse por la rama, claro, o ese cantinflear y dudar de lo que uno dice, y eso es el mérito. Pero al menos en la poesía y en lo que refiere al trabajo de edición, me sirve ese proceso de limpieza. Claro, y el ensayo igual tiene también algo, entre comillas, más científico, como la investigación, en evidencia como los resultados. Claro, aunque bueno, también la historia es larga porque el ensayo cuando Montaigne, este escritor francés, inventa, o no sé si lo habrá inventado el término, o por sus libros después lo designaron de esa manera,
tenía mucho que ver con la deriva, con hablar de cualquier cosa, de la amistad, de la vejez, y empezar a traer ideas a colación y irse por las ramas, ¿cachai? Y claro, la idea es generar un estímulo en el lector como para que abra su mente a esas cosas. Interese en el tema que tú estás desarrollando. Pero ahora también hay algo de argumentación en el... Es que es el tema, que en el ensayo científico ya es otra cosa. Es otra cosa, en el ensayo literario, que tú quieres demostrar algo, quieres demostrar que Manuel Rojas era de la generación del 88 y no del anterior, claro, por ejemplo, y que tenía el más elemento del naturalismo que el criollismo, ponte tú. Claro, necesitas citar fuentes, argumentar y demostrar una tesis principal que es la que lleva el ensayo científico. Pero el ensayo literario no necesariamente, pues el ensayo literario te puede convencer de algo sin demostración. Claro, sin abrazar un dato o un autor, por ejemplo. Claro, y eso fue bien importante en el desarrollo del pensamiento latinoamericano. No sé, yo pienso en Mariátegui o en pensadores de Latinoamérica que incorporaban en su ensayo mucho la deriva, mucho el relato, la anécdota, ¿cachai? Lo entretener también, porque entretener también es una manera de convencer. No solamente va a convencer con una fórmula fija, con una demostración. También un poco desarrollando el contexto de una historia también se convence, entre comillas. ¿Cachai? Pero a mí el ensayo personalmente el que me interesa ahora es como más literario, es más libre, así como lejos ya de la idea de tratar de convencer de algo, sino que más que nada como de invitar a leer ciertas cosas, de invitar a ciertos temas. Ya, ¿y tú cómo lo ves? Finalmente el lector, ¿crees que se queda con esos deseos de seguir investigando? O no sé, no quiero decir se convence de lo que le dice, pero claro, por lo menos lo recepciona de buena forma. Espero que sí, porque uno propone temas, pero tampoco uno tiene a ciencia cierta la seguridad de que ese tema vaya a enganchar o no, o que vaya a interesar. Nadie está obligado, ¿cachai?, a que le interese el tema que a ti le interese. Entonces siempre hay un juego un poco a pérdida. O sea, uno va, hace su jugada, su escritura, pero al menos yo siempre pienso que voy a pérdida, no espero que... O sea, la clave en no tener expectativas, sí, que va a ser un bestseller, claro, que va a ganar todos los premios, sino que pensar en... Claro, pensar primero en desarrollar lo que a ti te interesa, porque la escritura del ensayo, parece que lo hemos hablado otra vez también, al menos para mí lo veo como una forma de estudio. ¿Cachai? Me interesa, ponte tú, saber qué pasó con determinada escritora, con la Adriana Borges, me interesa. Saber cuáles fueron sus libros, cómo evolucionó, qué pasó con su vida, y es algo que me causa a mí un interés personal primero. Y eso trato de volcarlo en una reunión de datos, de información, y disponerlo de tal manera de que a otro se le haga interesante, según la propuesta mía. La forma en que lo escribe, sí. Claro. Que entregue esa información. Pero siempre son apuestas. Uno nunca está seguro de si va a tener o no oído en un lector. Tiene mucho de detective privado, sí, esa investigación. ¿Qué tanto de inferencia hay en los datos que quizás tú tienes que completar frente a esos autores que investigas, a esos libros que lees? ¿Inferencia, dices tú? Claro, en completar, digamos, el decir ya, quizás los libros que leía Adriana eran esto, y tú dices ya, quizás eso la llevó a escribir este libro o a utilizar esta forma de relato. Ah, claro, siempre hay siempre hay un carril, ¿cachai?, de parte de la persona que escribe en cuanto a ciertas consecuencias que pudieron tener ciertos actos, ¿cachai?, como explicaciones que uno se plantea para uno, que por supuesto tienen validez dentro del relato, nada más. Como te digo, digo, por ejemplo, no sé, yo investigando, leyendo sobre Marta Harjan, que es la narradora talquina, claro, hay un episodio en que a ella se le muere un novio a los 19, 20 años, mejor. Entonces, claro, ahí uno infiere que eso la puede llevar
a llevar una vida distinta, a cortarse el cabello, a trabajar de arriera, como lo hizo de muy joven. Y eso es súper interesante. Pero quizás eso no pudo haber sido así. Claro. A lo mejor ella siempre quiso hacer eso y... Pero tiene validez dentro del relato, porque arma una narrativa. Entonces ya, si arma una narrativa, el lector ya tiene un hilo conductor. Y dice, ya, esta persona aquí sufrió esta circunstancia, y esto lo llevó a esto otro, y ya va por un camino. Y claro, quizás en la vida real nada que ver, ¿cachai? Pero y en ese sentido, ¿te cuesta más hacer un ensayo de un autor que no conociste o uno que conoces, por ejemplo, que conociste si ya falleció? Claro. Porque lo ha hecho de las dos formas. Sí. El conocer a la persona te facilita muchas cosas. La conversación, anécdotas, situaciones, que a veces esas situaciones hablan más de la persona que su propia escritura, ciertos actos. Entonces para uno como un escritor o como un comentarista de obras, por decirlo de alguna manera, quizás más que como ensayista, te es muy útil comentar ciertos detalles de la persona porque también genera una especie de afecto en quien va a leer eso. Que hay circunstancias humanas también que son muy decidoras de alguien. Si una persona es como quitada de bulla, si tiene gestos nobles, ¿cachai? O si es altanera, al revés. O si... no tiene gestos nobles. Claro, te predispone de alguna manera al lector. A veces las personas de gestos innobles también son interesantes y sumamente interesantes y tienen obras también interesantes. Claro, ¿cachai? No me guío mucho por categorías morales al momento de elegir autores. Pero sin duda sirve conocer a la persona. Oye, cuéntanos un poco lo que tienes acá, ¿cierto? Esta es una revista. Ah, sí, perdón, estaba aquí ojeando automáticamente. Ya, una revista en la cual tú participaste, ¿cierto? Como editor, por allá por el 2000. El año 2000, sí. El año 2000, ¿cierto? Vamos a mostrar aquí. La piedra de la locura. La piedra de la locura. Tú estabas en Santiago en ese momento. En Santiago, claro. Ya. Alcanzamos a hacer 9 números entre Santiago, San Felipe y Valparaíso. Y funcionaba como una especie de colectivo entre gente de las artes visuales y poetas y narradores. Pero también era como un espacio bien libre, así en el sentido de que había harto humor, harta fantasía, harta ironía, harta sátira, ¿cachai? Como que no intentaba integrarse a un circuito literario, un circuito editorial, sino que era como un poco en el espíritu del fanzine, de satisfacer ahí a los amigos del barrio, y esa familia fue creciendo e incorporando temas. Entonces... autogestionado, ¿cierto? Sí, comenzó y terminó autogestionado, aunque en la mitad del periodo tuvimos 3 números que lo hicimos con un financiamiento de un fondar en ese tiempo. Pero la mayoría de la práctica fue autogestionada. Y bueno, y lo bonito acá era también el trabajo con las personas, el vínculo con las personas, que tú invitabas, porque los temas, muchas veces los temas que eran delirantes salían de sesiones, de conversaciones, de carretes, de risas, y entonces después esa risa, ese humor, se recogía y se le daba un formato literario o visual. Entonces generaba una especie de complicidad con las autoras y autores, ilustradores que salían en la revista. Fue interesante esa experiencia como para aprender del mundo editorial así un poco jugando. Esa fue como una escuela, sí, antes de llegar a Inuicali. Claro. ¿Cómo la distribuían la revista, Felipe? La distribuíamos en kioscos, en librerías, en Santiago, en un sindicato de kiosqueros que había en la Florida. También con otro amigo que hacía los puzzles bichos, el Víctor, y repartía sus puzzles en pero él hacía solo puzzles. Él hacía puzzles y creo que todavía hace, y los repartía en bicicleta por distintos kioscos. Y un día se encontró con esta publicación extraña y nos contactó y quiso ser nuestro distribuidor y distribuía en Santiago. Y bueno, y también... ¿No hay un puzzle de él en la revista? No. No alcanzaron. No alcanzamos.
Bien, seguimos acá en las pantallas de Canal 30 Multicom, en Animales Literarios, junto a Felipe Moncada. Bien, Felipe, cuéntanos un poco de tu primer libro, como para ir cerrando este bloque. Ya, pues. Mira, este es mi primer libro. Irreal, 2003. Irreal, claro. 2003. En diciembre de 2003 salió. Eso es poemas que tú venías escribiendo ya de los años 90, que escribiste o que escribiste especialmente para el libro. ¿Te enfocaste en un tema determinado o es un conjunto de poemas? Mira, yo empecé a escribir aquí en el Liceo en Talca. Gané un concurso acá que fue importante para mí haberlo ganado, que fue el año 90. ¿Eso te dio como un impulso? En la Expo Arte, que fue una feria que organizaron acá y que ese concurso lo organizó la Sociedad de Escritores de Talca y estaba el Adriano Améstica. Vamos a aprovechar de mandarle un saludo a sí, también lo entrevistamos acá, Adriano. ¿Y él estaba como jurado o organizaba? Él lo organizaba y era parte del jurado, tenía como derecho a voz, parece. Ya. Y bueno, y eso marcó un hito, porque al otro año ya me fui de acá de Talca, pero seguí escribiendo mucho. En cuarto medio, más o menos. Claro, en cuarto medio. Seguí escribiendo mientras estudié física, mientras trabajé, seguí escribiendo mucho. Tenías los libros de física y tu cuaderno escribías poemas. Y claro, escribía frasecillas por ahí entre medio. O entre medio, ahí. Y junté mucho material, y en distintos tonos. Entonces cuando llegué a San Felipe recién pude organizar eso. Y allá conocí una gente, que son los poetas de San Felipe. Ya, y a San Felipe llegaste ¿ya estabas en la U o ya habías salido? Había congelado la U, había como dejado ahí paralizada el estudio por temas de que tuve familia, tuve hijos. Entonces nos fuimos a criar a San Felipe, que era un lugar que yo venía de provincia y llegué a Santiago y nunca me adapté. Claro. Entonces fuimos a provincia de nuevo para darle a los niños una infancia con más oxígeno. Donde el tiempo pasa más lento. Claro. Y tuve la suerte de que en San Felipe había muchos poetas que se organizaban en este grupo que era el Clepsidra. Y ahí estaban, mira, el Cristian Cruz, el Camilo Moró, el Pato Cerey, el Rodrigo Martel, el Claudio Hernández, tangencialmente el Ricardo Herrera, que ahora es de Temuco, que es otro mundo él. O sea, era un grupo más o menos era un mundo que todos ellos, por lo que han publicado, el Marco López, etc., Lorena Belli, también participaba, María Pastadres. Entonces ahí tuve una conversación ya literaria con gente que se dedicaba y que publicaba. Claro, llegué a un buen lugar porque era una provincia en que tú andabas en bicicleta. No tenías que amarrarla, la dejabas estacionar afuera sin amarrarla. Claro, iba a comprar vino a las viñas, ahí afuera de la ciudad, un par de kilómetros. Había mucha conversación literaria, estaba esta cosa como de tensión entre la capital y la provincia, porque San Felipe está al lado de Santiago. Sí, güey, sí. Al lado, pero orgullosa y a la vez tiene contacto con Valparaíso, claro. por ahí por el Valle de la Concagua. Entonces también empezaron a haber viajes a Valparaíso, gente de Valparaíso ir a San Felipe, y ahí comencé a publicar, pero yo nunca dejé de escribir, pues desde el liceo todo el tiempo siempre escribí, pero muchos tonos distintos. Y ahí armé este libro, y armé varios libros, pero este encontré que era como el donde había quizás una voz más propia, porque uno cuando empieza es difícil mirarse a sí mismo, es difícil ver lo que uno escribe, o sea, darse cuenta de las reiteraciones, de las muletillas, de las obsesiones, uno lo ve como después con el tiempo, como que pasa mucho tiempo en la escritura para darse cuenta de eso. Sí. Y ahí armé este conjunto y no me recuerdo si ellos me lo pidieron o yo se lo envié, porque ellos me refiero a Rodrigo Vélez y Matías Insunza, que eran de Buin, estaban viviendo en Santiago y organizaron esta editorial que se llamó Los Brazos de Cervantes. Y ellos me publicaron este primer librito que se llama Irreal. Sí. Ya, ¿y hay una poesía más intimista del yo o básicamente de la observación, de la naturaleza o de lo urbano? Es más de lo urbano, un poco la experiencia de Santiago, pero siempre con la extrañeza de vivir en la urbe, porque
como te contaba, venía de Chiloé, Linares, Talca, Santiago, después San Felipe. Entonces mi paso por la ciudad fue como bastante concentrada en lo que estaba haciendo, que era estudiar, y no me relacioné muy poco con el mundo literario en Santiago. Entonces habla de la ciudad, es muy urbana esa poesía, pero desde el extrañamiento de habitar la ciudad. Ya, una disconformidad de estar en una urbe tan... Claro, elementos que uno podría llamar ahora la distopía, o lo imaginario, o lo fantástico un poco dentro de la urbe, como esa cosa de los sujetos que desaparecen, y de ahí también un poco el título, porque todo lo envolvía un poco de esa atmósfera de irrealidad que a mí me provocaba un poco habitar una ciudad grande, pues, congestionada y con pocas lucas, que no es menos. También la ciudad no es la misma. Claro, o sea, se vuelve más hostil con menos dinero. Y tú ves otras cosas también. Tomando una micro se ven cosas distintas que viviendo al lado de la facultad, no sé. Entonces esa experiencia volcada y en contraste un poco con la ruralidad es lo que está en Irreal. Ahora mirándolo así en tiempo. Ya, eso quiero saber, ¿cómo lo ves desde hoy? ¿Lo has vuelto a leer? ¿Has dicho, uff, aquí debía haber sacado esto, acá hay una reiteración, acá se nota que hay una obsesión en esto? ¿O lo lees tranquilo, satisfecho, o con un poquito de inquietud? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ese libro con el paso del tiempo? Bueno, ya casi 20 años. Sí, casi 20 años. No me arrepiento de muchas cosas, de cosas puntuales de redacción, sí, ponte tú, de imágenes que sobraban, Ya, pero más que lo que sobra que lo que falta. Siempre, claro, siempre lo que sobra. Porque muchas veces a ti te aparecen imágenes y a ti aparecen cosas que uno cree propias y que no son propias. Porque así funciona la cultura. Claro. Uno va observando y después va creando, entre comillas, pero es como un reciclar de todo lo que ya existe. Sí, entonces uno hace como una especie de filtro de lo que consume. Y eso, sumado a tus inquietudes, a tus sensaciones, configuran más o menos lo que es tu escritura. Pero creer que uno es original es como una gran ignorancia, más que nada. Entonces, eso, de repente, claro, veía, ya estas palabras, yo sé de qué lectura las saqué, ¿cachai? Y cuando tuve oportunidad de republicar los poemas, los corregía. Porque creo en el tema de la reescritura, de que ¿sí? Tú puedes mejorar las versiones. Como en la música, una canción de repente nace con una versión, claro, muy distinta a cuando ya la has tocado 40 veces, porque te vas dando cuenta en el camino dónde está lo innecesario, qué es lo que es demasiado largo, cuál es la parte que tiene más fuerza. Si Andrés Calamaro, por ejemplo, hacía versiones en distintos ritmos, estilos musicales de una canción, y ahí después elegía ya este que es más reggae, o por este ejemplo, que es más tango, claro. Me quedo con esta, y esa era la que... Sí, o Bob Dylan, que hacía versiones distintas de los temas, entonces iba la gente esperando escuchar la versión del disco y nada que ver, pues, hacía la versión con una introducción distinta, con otro acorde. Oye, y tú al leer, ¿te saca el ojo de editor? ¿O lees con el ojo de editor así como en el cotidiano, un libro que te pasaron, una novela que quieres leer, un libro antiguo que ya leíste alguna vez? No sé, a veces me pasa con el cine que claro, me fijo en el plano, de la fotografía, o si hay un error, no sé. Claro, es difícil sacarse ese lector, siempre está presente, sobre todo cuando aparecen las erratas, que son lo que más le duele a los editores. Después de que he corregido y leído 10 veces el libro y te aparecen erratas, claro. Entonces uno también lo ve en ámbito ajeno, como que no es que uno ande buscando erratas para encontrarle, claro, a otro, pero cuando aparece el rol del editor. Pero no, sabes que generalmente trato de disfrutar con la lectura, pero es bien acertado lo que tú dices, porque cuando uno trabaja de editor, se te transforma un poco en trabajo leer.
Y leer también es una fuente de placer. Entonces hay como una contradicción. Hay un choque, claro. Tú te das cuenta cuando sientes placer y cuando estás presionado por... Claro. Entonces cuando pesco un libro que me gusta y lo empiezo a leer, trato de sacarme el editor para disfrutar la lectura, en lo posible. Y claro, de repente asoma si es que es muy evidente alguna cosa, pero trato de diferenciarlo porque en realidad la lectura que uno hace como editor sentado frente al computador no es tan placentera. Ya es como cargar un poco leña. Claro. Se te hace fatigoso en algunos momentos. Pero la lectura de un libro X que tú no lo hiciste, que no te importa si tiene un error o no, y ahí aparece el goce. Está en una posición de recepción, no estás interviniendo con tu raciocinio, el flujo de lo que la autoría quiso poner ahí. Claro. Bueno, hay algo con el error también. Recuerdo un arquitecto, Alfredo Campos, arquitecto argentino, que también gozaba del error. Si había un error, bueno, un error garrafal sí, en la edificación, pero se deja, no sé, los arquitectos paraguayos también tienen algo así. Los arquitectos de Caucao también. Bien, hacemos una pausa acá en Animales Literarios junto a Felipe Moncada, Canal 30 Multicom, y después de esta pausa seguimos conversando acá con el editor, el poeta, el ensayista, el hombre. Bienvenidos, seguimos acá en nuestro segundo bloque de Animales Literarios junto a Felipe Moncada, que nos recibió acá en su hogar, ¿cierto? En la ciudad de Talca, cerca del regimiento. Felipe, tengo acá tus libros. Wow. Lucas y Emilio. Son bastantes. ¿Cuántos? ¿10? ¿11? 9 me parece que son. 9. Creo, sí. Río Babel. Cuéntanos un poco. Río Babel está escrito en San Felipe íntegramente, en una máquina de escribir. Un tiempo que me dio como por la materialidad del papel y esas cosas. ¿Sí? Y el tema de la estética visual del carril, o sea, me refiero al carril de la máquina. Entonces iba generando como figuras, ¿te fijas? Bueno, allá. Sí, igual he escrito y tengo un par de máquinas de escribir. Claro, son como unos escritos espaciales. Entonces aquí, en este tiempo, viviendo en San Felipe, donde era bastante fuerte, por decirlo de alguna manera, la poesía del paisaje, o del lugar, o del lar. Era Telier, a pesar de ser sureño y tener una estética sureño, ahí en el Valle de Aconcagua caló muy profundo, con muchas partes. Claro, sobre todo en la provincia. Sobre todo en la provincia. Entonces aquí yo quise hacer el ejercicio de exterminar mis propios lugares comunes. ¿Cachai? Como de buscar una escritura que eludiera todo lugar común de mi propia escritura o de lo que escuchaba alrededor. Entonces fue como un ejercicio de concentración en ese sentido. Y de despejar todo eso o lo que te pudiese influenciar. Claro, y de generar relatos a partir de cosas muy mínimas, pero como aplicándole una especie de lupa. Ya, es como que le hace un zoom a eso mínimo. Claro, como a esa realidad que estás observando en ese momento y de esa realidad obtener un objeto verbal, literario, de palabras. Y todo eso con la mística que tenía la máquina de escribir y el calor de San Felipe, etc. Ese fue como el juego de este libro, Río Babel. ¿Y el título? ¿A qué hace referencia? Claro, a la confusión de lenguas, a la confusión de Babel. Claro, sí, al mito de la confusión de la lengua en la grande urbe. Eso era. Perfecto. Carta de navegación. Carta de navegación, este también fue escrito en San Felipe, pero ya con otro componente. Yo en este tiempo era profesor de astronomía para un museo en Santiago. Entonces tenía que hacer charlas en los colegios de astronomía.
y me pasaban ¿cómo se llama? Un globo terráqueo. Un globo terráqueo, ya. Pero con el mapa del cielo, y con eso tenía que entretener a los alumnos. Pues entonces me hizo como desarrollar una labia con respecto a las constelaciones, al conocimiento de las constelaciones, las historias, cuántas eran, dónde se veían, y eso lo empecé a localizar en el cielo de San Felipe. Y como que eso lo incorporé al texto, y los veranos en San Felipe son muy calurosos, hasta ayer hubieron 41 grados. Eso, creo que son más calurosos que en Talca. Son más calurosos que en Talca, eso es bastante... Y duran más, pues, como que empieza como en noviembre y termina como en marzo, y en esos 5 meses no hay una nube. Entonces la sensación de estar encerrado en la casa me generó como imaginarme que la casa era una nave, porque viajaba, que se movía con el planeta, un poco de oriente a poniente todos los días, no, al revés, a la inversa, el sol hace el camino inverso, y ahí elaboré como un juego con eso, como que la casa era una nave, claro, que el cielo era un observatorio, y ese fue el planetario. Esa fue carta de navegación. Esa fue carta de navegación. Sí. Perfecto. Músico de la corte, editorial Fuga. ¿Esto también? ¿O ya estabas en Valparaíso? ¿O mira, claro, músico de la editorial Fuga. Aquí estaba Ángela Barraza y Arturo. En la editorial. Amigos de ella, claro. En ese tiempo vivían en Valparaíso ellos. Y claro, yo gané una beca con este libro. Entonces este fue un libro también distinto, porque en esta época yo escuchaba mucha música contemporánea. Había un programa de la radio Beethoven, no sé si te acuerdas, que se llamaba Siglo XX, que conducía Oscar Olsen, me parece. Y que de todas las noches te tocaban un pelón de cable distinto, así. Y en ese tiempo yo estaba estudiando física y vivía en una pensión. Entonces, mientras estudiaba, escuchaba estos bolones, peladas de cable de los músicos contemporáneos, y los discursos me parecían muy atractivos, porque eran como casi las sátiras que nosotros hacíamos La Piedra de la Locura. Muchas veces hacíamos la sátira del discurso del artista, como una hueá rebuscada, completamente fuera del mundo común, ¿cachai? Ya, en el Olimpo. Claro, en un posmo-Olimpo. Ya, y ese programa, esa música que escuchabas, la llevaste un poco al texto en cuanto a esa libertad que da... Al discurso o a la concepción de la obra de arte como algo disparatado, como algo que tú mezclas unos elementos completamente arbitrarios y es una obra de arte, como ese discurso. Y también la corte por el tema de un poco la metáfora del mercado, de cantar para el mercado, de hacer cosas para el mercado, de hacer cosas para el público, que era como el equivalente a la corte, ¿no? El arte como una herramienta para satisfacer, para causar gozo, no para cuestionarte, ¿cachai? Claro. Entonces es un libro en ese sentido más... que incorpora más conceptos, como de la... más conceptos o sea, es más metapoético en el sentido de que estamos preocupados de cómo se hace la obra, como que reflexiona más sobre cómo se hace la obra. Y fue un periodo también como de un invierno, un verano, que fue súper acotado, que se produjo la escritura. Ah, ya, lo sacaste así en un tiempo, en un plazo determinado. Claro, es que estaba muy relacionado con la influencia, que era la física, el estudio de la física y el escuchar esta música contemporánea y el escribir estos textos. Entonces las cosas que me iban pasando vitalmente yo las transformaba y las pasaba como por este sedazo y quedaban estos objetos, porque se fueron acumulando y llegaron a ser un libro. Un libro. Perfecto. Tenemos acá Salones también. Salones, sí. Esto lo publicó Manual Ediciones de Rancagua. Aquí también está Rodrigo Vélez. Y son textos un poco parientes del músico de la corte, en el sentido de que son ambientes cerrados, como de culteranos. Por eso le puse Salones, un poco en la parodia a los salones de arte del siglo XIX. A los que se oponía, ponte tú, el modernismo, ¿cachai? Es como ese episodio del mundo del arte en que los rupturistas se enfrentan a quienes detentan el poder de los salones, ¿cachai? Esa era un poco la metáfora, y aquí entonces hay un trabajo con artes visuales, con algunos referentes del arte visuales que me interesaban en esa época. Yves Klein, que es un autor que trabaja con el color azul, fotógrafos como Nadar, que fue uno de los primeros fotógrafos.
distintas influencias, bien heterogéneas, por Klee, que me gustaban a mí y que de eso armé una especie de fantasía en torno a los salones. A los salones. Claro. Perfecto. Y ese gusto por el arte y la música también ha estado siempre. Claro, mi mamá es pintora, sí, fue pintora, profesora de artes plásticas, entonces desde chico tuvo siempre la influencia de ella, y libros, pues, libros que vienen en la casa, algunos todavía deben estar por aquí, mira, de esos típicos libros de historia de la pintura, ¿cachai? Sí. Que desde chico siempre estaban ahí, tú lo elogiaba y... ¿Tú también tuviste una época en la cual pintabas o dibujabas? Sí, claro. También tuve una época que dibujé harto, pinté. Entonces, es como que esa reflexión en torno a lo visual, pero también con libertades, o sea, nunca ciñéndose muy bien. No es una fuente de documentación, ¿cachai? Sino que es una fuente como de libertad a partir de las influencias que a mí me gustaban. Perfecto, seguimos con Mimus. Acá revisamos haciendo toda la tarea. Mimus es un nombre que se le da a una especie de pájaro, que de ahí viene la palabra mimesis, y que tiene que ver con la copia, con la imitación. Con la imitación, claro. Y gran parte del arte es una copia y es una mimesis. Entonces me gustó mucho porque, de hecho, está la Tenca, ¿no? La deben conocer, que es una de las mejores cantoras de Chile, por unas propiedades que tiene aquí en su cuerpo, que es capaz de imitar a otros pájaros. Sí, incluso hace que otros pájaros le cuiden los huevos y son como timadores del mundo del ave. Entonces, Mimus Tenca. Este es un libro de metapoesía, que la metapoesía es cuando el autor cuestiona lo que es la escritura, cuestiona lo que es la poesía, cuestiona su propia poesía, cuestiona la escritura de los demás. Es como un autor sumamente desconfiado, que lee todo con desconfianza y con sarcasmo. Entonces está siempre observando lo que... La poesía hablando de poesía. La poesía hablando de poesía. El lenguaje tratando de observarse a sí mismo, así, pero consciente de que siempre es una copia, de que es una copia de algo, aunque ese algo no esté en el inconsciente. Pero claro, no sea evidente, pero sí, claro, hay una copia de algo. Me habías dicho que eso Mimus lo habías hecho cartonero. Claro, fue una edición muy chica. Esa fue una autoedición que hice en el tiempo que teníamos el taller Novicalista en Valparaíso, y estaban en ese tiempo los libros cartoneros. Entonces había una onda como que el libro cartonero tenía que ser un poco como descuidado, así como medio entre más descosido mejor. ¿Eso ya más o menos qué año? Y 2005, 2012. 2012. ¿Ese es tu primer libro por Novicalista? No, es que este no siquiera fue por Novicalista, es una edición del autor, fue el del taller. No está en el catálogo, claro. Y claro, lo hice con cartones, recopilé cartones y estos eran como unos sacados que se le hacían los cartones para que dejara ver el corrugado de abajo, y eran todos los modelos distintos. Ahí los amigos se quedaron con los libros. Yo me quedé con este que era como una fotocopia de mí mismo. Del cartón. El cartonero. Entonces también era como cuestionar un poco el formato del cartonero, que cachai que fue muy buena idea, que nació en Argentina. En Argentina, sí, con la crisis económica, sí. Pero que también después se volvió en una moda, sí, en una moda y en un comercio en torno al libro cartonero. Entonces, esas cosas del neoliberalismo, del sistema que tan rápidamente se aprovecha como de esa... absorben algo creativo, un gesto creativo que va sencillo, a contrapelo. Claro, que esa es la gracia, que sea sencillo. Ya, y tenemos acá Silvestre. Bueno, Silvestre ese es un librito que... Este es el primero que sacas con Novicalistas, claro. Ya, sí, obtuvo el premio municipal de Santiago. El municipal de Santiago. Que es un premio, digamos, bien antiguo y bien prestigioso. Sí. Creo que era uno de los... El único, me parece, escritor del Maule que... Uno de los pocos. O no sé, en poesía, por lo menos. Creo que hay más, sí, no estoy bien entrado, pero... sí, pero Silvestre es otra cosa, un tema más serio, por decirlo de alguna manera, que aquí ya empecé a retomar el tema, antes de irme de Talca, que era el tema con la naturaleza, con los viajes a Vilche, con los viajes
a cordillera, con los mochileos, veces que me ha tocado trabajar también en el campo, en algunos lugares, con visitas, con una filia en el fondo, por el mundo natural. Bueno, tuve acá, mi mamá tiene lleno de plantas, ella siempre ha sido igual, entonces siempre hemos tenido un vínculo fuerte con esa onda terrestre. Pero también me daba cuenta de que en la poesía era un tema de que no, en los 90 no se mencionaba para nada, por los 2000 tampoco. Había como un alejamiento, había un volcamiento a otro tipo de escritura, más intelectual, más conceptual, más urbana. Entonces, claro, era la que en San Felipe negabas de alguna forma, sí, del paisaje, de lo telúrico. Claro, entonces fue una especie de volver a intentar abordar ese tipo de escritura relacionado con la naturaleza, es tratar de como mirar la naturaleza. Ya, y lo hiciste después de haber publicado esa otra... Es otro libro. Claro. Ya, por eso dices que es más serio, como en ese sentido. El otro no era chacota tampoco. Claro, no era chacota, pero es más serio quizás en el sentido de que aquí me empecé a plantear el hecho de habitar, de dónde habitamos, de cómo nos relacionamos con el lugar que habitamos. En ese sentido me refiero más serio porque se extrapola un poco de lo meramente literario. Claro. Tiene que ver ya con decisiones de vida que te llevan a estar en un lugar u otro. Ya, tiene entonces algo del primero, que donde tú hablas de cómo habitar esta urbe. Bueno, acá se habla de la parte de la naturaleza, donde está el goce del poeta o del autor en ese lugar, donde se siente a gusto frente a lo que en el primero que se empieza. Sí, y también donde se puede reflexionar la pérdida también, que la vida te va generando pérdidas a cada rato claro. de cosas, de relaciones, de personas, de lugares. Entonces también es el sitio donde uno como que estas cosas empiezan a tener algún significado. Por eso digo que es un poco más serio, capaz que no sea la palabra, pero la temática va por ahí, por la naturaleza. Ya, antes de ese está Territorio Invisible, que aquí claro. Ya pasamos al ensayo, es tu primer libro de ensayo. Sí, ese fue el primer libro de ensayo, nacido un poquito del deseo de dar a conocer ciertas lecturas y de ciertas personas que yo conocía, que fui conociendo en provincia, que escribían. Pero con un afán de mostrar, de visibilizar quizás a estos autores, o un afán de, no sé, cariño. Primero yo creo, primero de leerlos bien, de investigar, porque el escribir de ellos te obliga a meterse en su obra, en cachar algo de su vida. Entonces eran registros que me interesaban, a mí como lector, y el hecho de escribir sobre ellos era una oportunidad para profundizar. Ya, y tú ya habías escrito reseñas de libros, de presentaciones de libros, claro. O sea, había un acercamiento previo. Exacto. Entonces aquí se complementan un poco, citando extractos de ellos o citando extractos de otros autores para desarrollar alguna idea entre medio, o contando algunos párrafos de la vida de estos autores y haciendo una bibliografía completa, lo más completa posible. Eso. Entonces, ponte tú, hay autores como... Ese también es un libro premiado. Claro, este libro en la categoría inédito de ensayo de la mejor obra literaria salió premiado. Entonces ponte tú, 4 poetas de frontera, Huenuán, Añiñir, Allenao, Cayupán, que eran, en esa época no estaba potente la poesía mapuche, pero estos eran autores que estaban un poco, que no se hablaba mucho de ellos. Un poco más bajo perfil. Un poco más bajo perfil, ahora no. Lo que ahora sí, claro, están, ya sí, ahora se conocen y todo, pero en ese tiempo me interesaba entrar al tema, pero no por los nombres más conocidos, los referentes sino por los referentes más desconocidos. También es una manera de acercarse a un problema. Claro. Porque si tú te acercas están los otros, claro, al problema donde está lleno de referentes, es como hacer una tesis sobre Bolaño. ¿Cachai? Que para hacer una tesis sobre Bolaño tienes que leerte todas las tesis que se han escrito sobre Bolaño para no decir lo mismo que fulano de tal. Sí. O tienes que leerte todo lo que se ha escrito, que es mucho, porque está mediado por el mercado, potenciado por el mercado. En cambio, puedes meterte a un mismo tema, pero por otros autores mucho más desconocidos, y llegar a ideas que para uno también son nuevas. Tiene un poco que ver con la exploración, yo creo, con explorar terrenos que no están tan visitados. Entonces eso te permite también la sorpresa, a ti como investigador.
Y eso es algo que me gusta mantener, pues, escribir, pero no escribir por cumplir, no escribir por entretener, sino que también que tenga para uno una función vital, que sea una experiencia vital, y esa experiencia vital puede ser investigar, relacionarte con ellos. Ya, de ahí el título, Territorios Invisibles. Claro. Son estos lugares que explora. Y claro, y hablando de libros que tienen súper pocos ejemplares, libros que tuvieron 50 ejemplares, que se agotaron, que también tiene que ver con una arqueología de la producción a poca escala en provincia, que nunca se han dejado de publicar libros en Chile, ni siquiera en dictadura, ni con la concertación, siempre ha habido un movimiento constante. Lo que pasa es que no se conoce nomás, y los que viven en claro, y es más a baja escala, como bien dices tú, 50 ejemplares, 100 ejemplares, pero no. Y se da una fragmentación muy cuática, que lo que hace la gente cauquenes no lo conoce la gente de Parral. ¿Cachai? Menos los de Talca. Y menos los de Talca. Entonces, esa fragmentación de la cultura como fenómeno es una cuestión que me interesaba. Y por eso también escoger estos autores, que además me gustan, que los disfruto estéticamente. Ese fue un poquito el trabajo de los territorios invisibles. Perfecto, acá vuelve a la poesía en Migratorios. Migratorio es poesía urbana otra vez. Claro. 2016. Otra vez la experiencia urbana, pero más madurada. En el sentido de que, como que te comentaba, en el primer libro real había fantasía. Aquí ya como que ya no hay tanta fantasía, sino que más una poesía más dura, como de la sobrevivencia dura en la ciudad. De la persona que llega... Pero también está centrada en esa urbe que es Santiago, sí, o cualquier ciudad, porque... Pero también aparece... Ciudad provinciana. Aparece el Talca antiguo, antes del terremoto, o en el periodo del terremoto, o aparece Valparaíso de los barrios, también de los barrios Almendral, del Persa, del Persa Biobío en Santiago, de los lugares un poco que yo recorría como peatón, que también es como una pasión exploratoria. Me gustan las ciudades, me gusta recorrer los lugares, por los mercados, los lugares donde están los cachureos, porque eso tiene que ver como que tú vas captando un mundo, pero también vas captando un mundo de lenguaje. La gente habla de una manera, sí, se relaciona de una manera, gritan de una manera. Gritan de una forma, hay una iconografía popular también. Hay forma... Ya, eso nutre también mucho tu escritura, por lo menos en Migratorio, o en general en todos. Yo creo que en todo, pero especialmente en Migratorio. Uno se va nutriendo de estas estéticas callejeras casi sin querer, no sé, esa carnicería Equinas de Temuco, ponte tú, de la Feria Pinto, que son una cosa extraordinaria desde el punto de vista estético, visual, son muy sugerentes, ¿cachai? Los carteles, el lettering, en fin. Claro, todo eso es como que se va agolpando, agrupando, y como que busca una necesidad también de uno de expresarlo. Y con el sujeto desarraigado que observa eso, porque también es distinto. A ver, es distinto una persona que ha vivido toda su vida en este barrio y que sale a dar una vuelta y ve la carnicería de la esquina, a una persona que no conoce a nadie en esta ciudad y ve esa carnicería. Son dos carnicerías distintas. Claro. Y a mí me interesaba el punto de vista del extrañamiento. La persona que ver algo, oír algo, le produce una especie de cisma, y claro, y lo hace reaccionar. Como el romanticismo, que ellos exploraban lugares también donde no había llegado todavía el ser humano, y se impactaban con lo que veían en cuanto al paisaje o la grandeza. En este caso ya enfocado... Y que después los modernistas lo hacen con el flaner. Con el flaner, claro. Y que después los situacionistas lo hacen con la ciudad, en Francia. Y después se habla de la deriva, ahora de la exploración urbana como una deriva, como una aventura, como una experiencia. Un poco tomando ese naipe, el Migratorio. Ese hablante lírico boyerista también. Sí. Bien, llegamos entonces a ya algo fresquito, ¿cierto? Versión del instante, acá vuelve al ensayo, ediciones UCM. Sí. Este salió este año. Este salió ahora, recién, hace poco, todavía no lo hemos presentado, de hecho. Es su primera aparición pública aquí en Canal 3. Así que vamos a saludar a los editores Tomás Labarte y José Tomás Labarte y Claudio Maldonado, que fueron los editores de este libro.
Mira, este es un libro de comentarios. A mí este fue un poquito un libro como por encargo, que me pidieron un poco la línea de Territorios Invisibles, ¿Sí? pero con nuevas lecturas. ¿Te fijas? Y en el camino también fueron muy importantes los editores porque influyeron en la forma en que está escrito. Bueno, el Claudio Maldonado, tú lo conoces, un tremendo narrador, un narrador innato, que te puede contar 5 veces la misma historia sin aburrirte, Claro. y cada vez con detalles nuevos. Y la parte que, aparte, es periodista cultural, entonces tiene mucho conocimiento de libros y le gustan los libros intermedios, de referenciales, ágiles, en cuanto a difundir la cultura. Entonces yo me pasé un poquito del formato más pesadito del ensayo tradicional a este como más que del comentario. Entonces aquí hablo de anécdotas personales mías, ¿cachai? Cómo llegué yo a la lectura, cómo llegué al libro, no porque considere que mi historia es especial o es maravillosa, sino claro, que es un mecanismo para interesar a otro a partir de un relato de un sujeto. ¿Fijáis? ¿Comentas, por ejemplo, algún proceso de edición de algún Sí, libro? Me comento parece que sí. procesos, ponte tú, de la edición de La Sota, de Luchín Gutiérrez, de Michael Jackson, de los libros de Adriana Borque, de la reedición de Juan de Quintil, de Incilio, las personas que estuvieron involucradas. Me interesa un poco como contar el contexto, un poco mostrando la parte de atrás de la editorial, cómo se producen estos libros, cómo se generan. Como que, mira, a mí no me gusta mucho esa disputa que siempre hay por el campo cultural. Trato de situarme fuera, tampoco le hago una guerra, pero trato de situarme fuera y plantear los propios referentes que se me presentan en el camino. En el sentido de no ir a buscar hablar de autores que están de moda, o ir a hablar a autores de los que todos hablan, o de los que prometen que quizás se pueda hablar, sino que ser un poco coherente con las personas que uno va conociendo en el camino y con su trabajo literario. Ya, y eso está plasmado ahí en... Y eso está plasmado acá, y por eso es que también es más narrativo, ¿cachai? No está en ese ahí, no trato de... O sea, este sería el más narrativo de todo. Sí, tu libro. sí, lejos, porque no hay tesis que se intenten demostrar, ¿cachai? Ya, y en cuanto al humor también hay... También aparecen cosas que pueden parecer insignificantes, historias mías, anécdotas de las personas que salen acá mencionadas, autoría, reflexiones, pero que tampoco aspiran a convertirse en una verdad o una receta de cómo se hace, cómo no se hace, sino que más que nada divagaciones. Entonces, a mí me entretuvo mucho escribirlo, y además que lo hice en plena pandemia. Entonces era como... ¿Te costó hacerlo por encargo? Sí, me gustó la verdad, pero como estábamos en esa sensación como de fin de mundo, como de, claro, de pandemia, como que fuera el mundo se acabó, estamos encerrados, era como bueno para hacer memoria, porque era como que ya viví. Ya no voy a vivir más, ya viví, entonces tengo que recordar lo que viví. Claro. Buen ejercicio. Bien, y llegamos también a Ofrendas al Viento y su Óxido, ¿cierto? Sí, esa es una compilación que también aparece este año. Aparece este año, claro. Una compilación de tus textos poéticos. Sí. De los libros que revisamos, y también hay inéditos. También hay inéditos, sí. Este libro, bueno, me invitó Rolo Martínez, tremendo editor de Aparte, de Arica, que ha hecho un catálogo impresionante de poesía en provincia en Chile, realmente impresionante su catálogo, y me invitó a participar de este proyecto, y la edición la hizo Lucas Costa, que es un poeta también muy interesante. Bueno, aquí escribí sobre el primer libro de Lucas Costa en versión. Ya, perfecto. Playa de Escombro. Y él armó algo entretenido porque pescó todos mis libros de poesía y empezó desde lo inédito, desde lo último, y termina con los primeros de Irreal. Entonces hace su propio recorrido, genera un propio camino. Un propio camino. ¿Y cómo lo divide, lo estructura en capítulos, por temática? Por libros. Por libros. De inéditos por libros, pero va desde el último, desde el más reciente, al primero del 2004. Ya. Entonces para mí igual fue muy interesante y sorpresivo, porque primero que alguien se dé
o sea, que alguien tenga el interés y esa pega de meterse a todo lo tuyo, que uno no sabe qué valor tiene realmente, porque siempre estás escribiendo un poco al límite de... Claro. Si tú no escribes para agradar, siempre vas a estar en el límite de que no le puede interesar a nadie. ¿Cachai? O de que pueda haber alguien que le haga mucho sentido, o que alguien que le importe, pero un pepino. Entonces, y son válidas las dos. Y son válidas las dos, claro. Oye, Felipe, muchas gracias por comentarnos tus libros, por recibirnos acá. Antes de pasar a la lectura, quería que les dejaras un consejo, un comentario, quizá una motivación a nuestros espectadores en el sentido de la escritura, de los que nos están viendo, los que siguen nuestro programa y quieren escribir, o están entusiasmados con esto de la poesía, o el ensayo, la narrativa, están leyendo, o ya escriben. No es que les dé una receta, pero más o menos cómo podrías alentarlos, orientarlos, motivarlos en esto de la literatura. Sabes que yo creo que una cosa importante es la literatura por gusto, por placer. Leer lo que a uno le gusta y no sentirse como nunca también menoscabado, así por otros lectores o lectoras que puedan tener un bagaje cultural más grande, ¿cachai? Que puedan tener un título, que puedan tener un estudio especializado y de repente pueden estar como de opacar tu percepción de la literatura porque principalmente es un territorio de libertad. O sea, aquí es el espacio para los discursos divergentes, para las voces mínimas, para la vanguardia, para los experimentos. Es el espacio para todo, es el espacio de la libertad. Entonces, yo llamaría mucho a desconfiar de los sujetos y sujetas que vienen ahí con la norma de qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace. Y hay que guiarse también por el gusto. O sea, un tema que se ha dicho mucho, pero si no te gusta un libro, no puedes leerlo por completar, como quien dice, por decir que lo leíste, o por completar información. Tienes que estar guiado por el placer, y ese camino del placer te lleva de un autor a otro, y es una manera interesante de explorar, y todos los caminos de los lectores son diferentes. Entonces, se cruzan, coinciden, desembocan en lo mismo, pero todos los caminos son diferentes y son válidos. Yo creo que eso es... No sé si sirva como estímulo a alguien, pero yo creo que el tener confianza en el propio camino es una buena guía, no hay que desecharlo. Claro, y en sí de todas maneras va a tener incidencia ahí en nuestros espectadores. Muchas gracias, Felipe, y pasamos ahora a la lectura. De Mimus, el otro. Era histriónico, burlesco, ocupaba las tardes en cosas importantes, vigilar el vuelo de los murciélagos, estudiar las costumbres de los gatos. Tirado en el techo no tenía tiempo para trabajar, para escribir ensayos sobre la metáfora de la violencia, la fragilidad de la representación, la perspectiva del lenguaje. Érase un gañán en estado natural, lucía manchas de vino en los pantalones, hacía montar en cólera al dirigente, al pelafustán trágico de las ceremonias. Creía en un golpe de suerte, una beca, un premio inesperado, una flor de higuera en la noche más fea de junio. Mimus Tenca. Todos íbamos a ser reinas de un asilo de marionetas, decanos de alguna universidad privada, candidatos a ciertos doctorados. Solo faltaba sobresalir de algún modo, escribir algo novedoso dentro del mercado de género, ganar la beca de los escritores nobles, cortarse una oreja, mover los brazos pidiendo auxilio en medio del perraje. El problema es que no teníamos talento. Todo lo copiamos de alguna parte. Todos quisimos ser Rafael, Miguel Bosé o Camilo Sesto gesticulando en las radios del general. ¿Quién no imitó frente al espejo a un baladista afectado, a Gustavo Adolfo, al primer Neruda, a Eliot,
Y así fuimos avanzando en el arte del camuflaje, simulando tener mundo, una vida de golpes, un origen en las cloacas industriales, falsificando la aldea, formulando proyectos con nombres traficados en los talleres y discursos de posgrado. Quizás hubiera sido mejor quedarse frente al espejo, como este Hanabel que canta en el parque para el dolor de los vagos, para mendigos y comerciantes callejeros que celebran cada giro del clon, aplaudiendo las anécdotas, la estrangulación de la voz, el falsete, mientras alarga sílabas de la canción, o como Soy la única, en Plaza Higgins cuando le recuerda al auditorio haber salido en la tele cantando mejor que la Palmenia. O cuando en la solapa del libro se enumeran los premios, las frases dichas por algún padrino de ocasión. ¿No habría sido mejor quedarse en la aldea cantando interminablemente a las estrellas, ridículo, desconocido, delirante? ¿Para qué usar ese raro peinado, adscribir al surrealismo varias guerras después, para no ser considerado guaso ni distracción proletaria? Comer de la mandrágora talquina so peligro de intoxicación renal, para no ser tan penca en el certamen de la Casa de la Cultura. Merecemos esta bastardía, queridísimo Gilberto, compañero, ¿qué quieres que te diga? ¿Te acuerdas del gitano? Imitaba a Leonardo Fabio en el parque de la Quinta Normal. Vendía CDs pirateados a Luca. Lo volví a ver en Temuco más pelado, pero con el mismo buen semblante, seduciendo dueñas de casa. ¿Te ríes? ¿Y a quién seducimos nosotros con nuestras lecturas en bares y viajes a ninguna parte? Con suerte al espejo, Gilberto, ese otro, trizado y lleno de calcomanías, que nos mira muerto de risa desde su infinito vacío. Como ves, la cosa no se dieron. Te invito a subir por Colón hasta Plaza Higgins, a oír al charro de la silla de ruedas. Ahí hay sangre, dolor, talento. Aunque se jure un Pedro Vargas, te aseguro que cada uno de los tatas de esta plaza alguna vez fueron el rey, aunque su reino no sea de este mundo.